Buenas noches a todos. Efectivamente, pasamos a la segunda conferencia de esta jornada titulada Movilidad Sostenible en América Latina. Cuando empezamos a hablar de movilidad sostenible, seguramente lo primero que se nos viene a la mente es cómo hemos llegado a este recinto el día de hoy. Algunos de nosotros habremos quizá tomado el transporte público y con lo primero que nos hemos topado quizás es, por ejemplo, con la ausencia de paraderos accesibles. Uno tiene que tomar el bus a mitad de las vías. O quizás ya habiendo subido al bus nos encontramos con el tráfico vehicular. Sumado esto a la ausencia de semáforos o semáforos que no funcionan. Si hemos venido en movilidad particular, también hemos tenido problemas de desplazamiento, seguramente. Por ejemplo, un bypass mal construido, mal diseñado, el cierre de calles inconsulta, es decir, nunca se consultó a los vecinos si se iba a efectuar una obra o no, lo cual dificulta nuestra llegada a cualquier otro lugar aquí, como a nuestro centro de trabajos o para ir a una atención médica, por ejemplo. Y si uno viene a pie, como peatón, también se encuentra con ese tipo de problemas. Si tenemos una ciudad que no es accesible en términos de accesibilidad de veredas, de pistas, rampas, falta de cruceros peatonales, semáforos. Entonces nos preguntamos con todo esto, ¿qué tan sostenible es nuestra ciudad en términos de movilidad? Y si a todo esto le sumamos el aspecto de la gestión, en el caso particular ya de Lima, donde tenemos gobiernos locales que finalmente toman decisiones que no se coordinan. En el caso particular, sabemos nosotros de Lima y Callao, tenemos dos gobiernos locales que pueden efectuar una gestión coordinada por su conurbidad y sin embargo cada quien expide o toma decisiones que no precisamente están acorde a los intereses del ciudadano. Cada quien expide autorizaciones para prestar el servicio de transporte público, para prestar el servicio de taxi, para el cierre de calles, ejecutar una obra de infraestructura, y ninguna de ellas coordina. Entonces, ¿y qué nos ha llevado esto actualmente? Y es un debate que empezó en realidad hace 2 años, de generar una autoridad única del transporte. ¿Una autoridad única para qué? Para que finalmente pueda poner orden. Pero si tenemos ya autoridades que pueden hacerlo, ¿por qué pensar en una autoridad que además haga esto? Entonces, en Lima tenemos este problema de movilidad y estamos tratando de buscar soluciones. Entonces, dado este tema, tenemos a Natalia Escudero, quien es docente en la Universidad de Chile, además arquitecta, magíster y doctora en urbanismo sostenible por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Ella nos va a hacer la ponencia Movilidad Sostenible en América Latina y a partir de ella esperemos que nos dé algunas luces sobre cómo enfrentar este problema que tenemos en Lima para de repente también dejar de ser la ciudad en la que peor se maneja en esta parte del continente. Muchas gracias. No sé si es peor, pero gracias. Buenas noches, muchas gracias por su presencia hoy día. Y bueno, como comentaba Yanina, mi tema de expertise es el tema de la movilidad urbana, es decir, todo el tema de los desplazamientos en la ciudad y cómo esto lleva o no lleva a una ciudad sustentable. La estructura de la presentación son 5 puntos, espero ir más o menos rápido en algunas partes porque veo que es un poco extenso. Primero quiero plantear un poco qué se entiende por movilidad urbana y ojo que pongo el apellido urbana porque los sociólogos también hablan de movilidad, pero se refieren a la movilidad social, que es otro concepto. La movilidad urbana entendida dentro de la estructura urbana y del funcionamiento de la ciudad. Como segundo punto voy a abordar un tema que es esencial y que lo han entendido muy bien las ciudades que han logrado una movilidad urbana sustentable
y que están en el camino de la sustentabilidad urbana, es cómo se codetermina la movilidad, es decir, los desplazamientos en la ciudad y la planificación urbana. O sea, cómo van de la mano el tema de los desplazamientos con cómo se va diseñando y planificando una ciudad. Eso es central en el tema de alcanzar una movilidad sustentable. Como tercer punto, voy a hablar un poco del tema del modelo de desarrollo ciudad, la relación con la movilidad y la sustentabilidad. Y en el modelo de desarrollo ciudad, hablar de los dos modelos principales que se dan hoy día. Si bien no se dan en forma pura, hay combinaciones, hay equilibrio, hay desequilibrio, y estoy hablando de la ciudad compacta, o sea, la ciudad densa, o la ciudad extendida, que también algunos autores le llaman la ciudad difusa. Voy a situar en el cuarto punto brevemente el contexto latinoamericano, con dos países que están muy bien situados como buen ejemplo, sobre todo el caso Curitiba en Brasil, que ya lleva casi 50 años en una experiencia de movilidad sustentable con muy buenos resultados. Algunas cosas no prosperaron como ellos habían pensado, pero en general el resultado es muy bueno y es un referente mundial Curitiba. Y qué bueno que esté en el continente latinoamericano para que alguna vez tengamos un ejemplo que se trata de copiar en varias partes. Y de hecho, en Bogotá con el Transmilenio es una copia, digamos, a la escala de lo que es Bogotá de lo de Curitiba. También está el caso de Medellín, que es muy interesante en Colombia. Lo voy a citar brevemente porque no me da el tiempo. Hablaré de algunos datos de Lima y de Santiago de Chile para terminar con algunas conclusiones y mostrar que si bien hoy día la ciudad latinoamericana no está muy bien situada en términos de sustentabilidad urbana, hay algunos parámetros que no están buenos hoy día, pero que son un desafío y que sí nos permitirían ser ciudades sustentables. Primero, el tema del concepto de movilidad, quisiera ampliarlo, ¿no es cierto? Bueno, yo soy arquitecta urbanista, ampliar el tema de movilidad urbana mucho más allá de lo que es el transporte, porque el transporte esencialmente es desplazarse de un punto A a un punto B en la ciudad de la manera más eficiente. En cambio, la movilidad urbana es la suma de todos los desplazamientos de las personas, de los bienes, de la información, ya que estamos en una era de bastante desarrollo tecnológico, de información, de medios de comunicación, y la suma, digamos, de todos los efectos que estos producen en la organización de la sociedad, es decir, los estilos de vida de las personas, las consecuencias en el desarrollo económico de la ciudad, las redes de comunicación que se establecen en la sociedad y por otro lado también los efectos que estos desplazamientos producen en la estructuración de la ciudad. Entonces aquí está, digamos, la base de la complejidad de lo que es la movilidad urbana. Principalmente hoy día se detectan tres tipos de desplazamiento o tres tipos de movilidad que estructuran la vida cotidiana de todos nosotros. La movilidad principal de lunes a viernes, que puede ser entre el domicilio y el trabajo o la universidad o el colegio, ¿no es cierto? La movilidad para acceder a los servicios y equipamientos de la ciudad, y aquí hay un tema central de integración urbana y de accesibilidad a los servicios y equipamientos, y cómo no somos todos iguales frente a ese poder acceder a los servicios de calidad de la ciudad. Y por último, un tipo de desplazamiento que se relaciona con la movilidad relacionada al tiempo libre, es decir, al tiempo de vacaciones, al hecho de grandes masas de gente desplazándose para ir a algunos Juegos Olímpicos, a algunos mundiales de fútbol, grandes eventos, digamos, que ocurren en ciertas partes del mundo y que se ve que hay grandes desplazamientos hacia ellos, que antes no sucedía. Ahora, dentro de los factores de mayor influencia de la movilidad en los últimos siglos, a partir del siglo XVIII, voy a retomar el tema de la revolución industrial, que es central del momento que se desarrolla la máquina a vapor y se introduce el ferrocarril en la ciudad. Hay un cambio de escala, ¿no es cierto? Hay un cambio en los espacios de la ciudad y hay un cambio claramente en los temas de movilidad. Después, a inicio del siglo XX, la aparición y el uso masivo del automóvil también es central por el cambio en el proceso de desarrollo de las morfologías urbanas y las ideas del movimiento moderno de arquitectura con, en 1933, la promulgación de la Carta de Atenas, que promulga las 4 funciones más importantes del urbanismo moderno, que son habitar, recrearse, trabajar y circular,
donde el tema de la circulación se ubica como central. O sea, el hecho de circular por la ciudad toma una importancia muy grande. Ahora, ¿qué pasa con la problemática de movilidad actual? Que es un poco las fotos que tenemos al lado derecho de ustedes, donde hemos visto que en la mayoría de las ciudades del mundo han habido políticas públicas centradas principalmente en el uso masivo del automóvil. Y ahora aquí hay un problema en el sentido de cómo el hecho de priorizar este modo de transporte ha transformado mucho la forma urbana. Primero, en extender la ciudad, y hablamos de un modelo de urbanización difusa, dispersa, extendida, lo cual no apunta para nada a una ciudad sustentable, porque la ciudad sustentable es la ciudad compacta, la ciudad densa, la ciudad que tiene límites claros y que no se extiende al infinito pensando que el territorio también es infinito y no lo es, digamos. Segundo punto de este uso masivo del automóvil, ha habido una disminución y empobrecimiento del espacio público, lo cual también es bastante problemático y se da bastante en Latinoamérica. En Chile hay bastante déficit de áreas verdes y de espacios públicos de calidad en todas las ciudades chilenas. Me imagino que acá tendrán algunos temas también en ese sentido. Y esto, de nuevo, porque como se le ha dado y se ha priorizado el espacio para el automóvil, y ojo que el automóvil ocupa mucho espacio en la ciudad, para desplazarse y para estacionarse, ¿no? Y después, otra consecuencia del uso masivo del automóvil ha sido la pérdida progresiva de la escala humana en la ciudad, lo cual tal vez no todos lo noten, pero los arquitectos urbanistas vemos claramente cómo el peatón, la persona, ha perdido cierta importancia frente a lo que es el automóvil. Y de ahí les muestro este esquema donde se ven ya las relaciones entre lo que es movilidad urbana, como la suma de desplazamiento, ¿no es cierto?, de personas, bienes e informaciones, cómo la movilidad urbana está codeterminada con lo que es la planificación urbana, es decir, que van de la mano. Cuando uno planifica una ciudad, tiene que planificar los ejes de desplazamiento, los ejes estructurantes por donde las personas se van a desplazar en automóvil, en buses, en tranvías, a pie, en bicicleta, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, en Curitiba lo entendieron muy bien, les voy a mostrar algunos planos. Los franceses también han hecho cambios en sus ciudades reincorporando el tranvía con ejemplos muy buenos. Y entonces, esta movilidad urbana que impacta la organización de la sociedad, afectando por supuesto la calidad de vida de las personas, porque no es lo mismo desplazarse 1 hora por día que 3 horas al día, ¿no es cierto? No es lo mismo desplazarse en un transporte público que está lleno de gente, que uno está todo apretado, que bueno, pasan una serie de situaciones desagradables. Entonces hay una serie de factores que van afectando la calidad de vida de todos nosotros. Y por otro lado, entonces, volviendo al tema de la planificación urbana, vamos directo a qué modelo de desarrollo de ciudad vamos a tener según la movilidad urbana que hemos elegido, y si vamos hacia una ciudad compacta, donde hay una integración social y se va, digamos, camino a la sustentabilidad urbana, o estamos enfocados más bien a la ciudad extendida, difusa, donde hay más bien una fragmentación de la ciudad. El segundo punto, les voy a mostrar más bien imágenes. En esta codeterminación de movilidad y planificación urbana, si lo vemos en planta, es decir, en un plano, ustedes se fijarán claramente que los ejes estructurantes, las vías, la calle, el espacio público, se relaciona directamente con lo construido, es decir, el espacio vacío de desplazamiento con lo construido tiene una relación inmediata y se codeterminan. Si yo planifico una calle, tiene una consecuencia en los objetos arquitectónicos aledaños. Lo ven aquí en este plano de París, lo ven en este plano de Lima, en este plano de Santiago de Chile. Veámoslo a nivel de morfología urbana, cómo esta misma codeterminación afecta ya, si lo vemos en el espacio tridimensional, afecta, ¿no es cierto?, este eje estructurante de movilidad y desplazamiento, el diseño urbano también de cómo van a ser estas veredas, si son generosas o no, qué tipo de árboles va a tener, el efecto de tener plaza, espacios urbanos de encuentro en algunos puntos, o si va a ser más bien un tipo, aquí está Medellín, un tipo de carretera que se implanta, ¿no es cierto?, en medio de algunos espacios construidos. Estos son los espacios de Curitiba, pero siempre mostrando
cómo hay una relación directa. No está el puntero por ahí, ¿no? Yo lo tenía acá, parece. Pero no sé si está encima. No importa. Cómo esto afecta entre espacio de circulación y espacio construido. Aquí tienen una imagen de Lima también, de Santiago, con el Parque Forestal, el Cerro Santa Lucía y todo lo que es la traza fundacional. Y entonces, cómo la planificación urbana tiene una gran responsabilidad en la gestación de la demanda urbana de movilidad. Es decir, según cómo planifiquemos, qué localizaciones pongamos los servicios, los equipamientos, las zonas residenciales, la zona de comercio, va a ser también la cantidad de desplazamientos que vamos a generar. La planificación urbana, ¿será esto? Pero no tiene puntero, ¿no? Gracias. La planificación urbana va a condicionar la respuesta a esta misma demanda de movilidad en la medida que define modelos territoriales y urbanos. La planificación también va a definir densidades y define distribución espacial de los usos, es decir, localizaciones. En ese sentido, en este contexto de promover medios de transporte alternativo al automóvil, es urgente introducir en la práctica de planificación urbana una reflexión sobre las consecuencias de cómo tomamos estas decisiones urbanas y qué efectos van a tener en el ámbito de la movilidad. Porque si yo defino zonas residenciales, por ejemplo, Santiago de Chile, defino una zona sur residencial y localizo los sectores de empleo laborales en otro sector muy lejano, voy a generar, ¿no es cierto?, desplazamientos diarios de las personas con distancias muy largas a recorrer. Y ahí claramente voy a empeorar la calidad de vida, ¿no es cierto? Sobre todo si no tengo un medio de transporte público eficiente, de calidad, con buenos recorridos, con buena frecuencia, con paraderos, como decías tú. Entonces, ahí viene toda la problemática de la planificación urbana y la movilidad urbana. Después de mostrarle ahora en imágenes este modelo de desarrollo de ciudad y la diferencia sustancial entre la ciudad compacta, al lado izquierdo, y la ciudad difusa, ¿ya? Y cómo esto también tiene relación con la movilidad y la sustentabilidad. Y la ciudad compacta que se da, digamos, en muchos centros históricos, bueno, yo creo que aquí en el centro histórico de Lima, de Santiago, en ciudades europeas, ¿no es cierto?, donde en general hay una densificación de la vivienda, en general hay una manzana consolidada con 8 o 10 pisos que está realmente construida y es densa. No es una vivienda de un piso con otro edificio de 5 pisos, con otra de 2 pisos, sino que hay un volumen de manzana construido y denso. También hay una concentración de las funciones urbanas para disminuir los desplazamientos. La ciudad sustentable es la que genera menos desplazamiento. Hay una integración social justamente porque hay una mixidad de funciones, porque se integran todo tipo de personas y en general en la ciudad compacta se puede uno desplazar a pie, bueno, según cuál sea su recorrido, o en transporte público cuando por supuesto es de calidad y eficiente. Estas son más o menos las características de la ciudad sustentable y por supuesto es una ciudad compacta y no es la ciudad del automóvil. Es importante destacar a nivel arquitectónico la calidad de los espacios públicos en general de las ciudades compactas, con plazas de muy buena calidad arquitectónica, espacios también públicos de la ciudad también de una calidad notable. Bueno, aquí ustedes tienen varias partes en el centro histórico con esta calidad arquitectónica, el centro de Cartagena de India en Colombia, aquí en Valencia, un desvío de un río y un gran parque que se generó encima. Y en contraposición a esto, y como modelo de ciudad no sustentable, la ciudad difusa o extendida, ¿no es cierto?, la ciudad de la carretera urbana. Y aquí esta ciudad claramente tiene un esquema de árbol en el sentido que tiene un eje estructurante, desde donde se ramifica, ¿no es cierto?, el resto de vivienda, pero si ese eje estructurante colapsa, hay un accidente o hay cualquier problema, todo el sistema colapsa, ¿ya? Porque es la única manera de alimentar todo ese espacio. También este tipo de ciudad, que se va extendiendo al infinito, quisieran, pero no se puede, fragmenta la matriz geográfica porque produce mucho daño a nivel del territorio, de la biodiversidad, de la ecología. No tiene gran densidad en sus construcciones, tampoco hay una continuidad en lo construido
y encarece mucho los costos de vivienda, de carretera. El transporte público tampoco puede llegar de manera eficiente hasta la última casa de una ciudad difusa. Infraestructuras urbanas las encarece, como las redes de agua potable, el alcantarillado, la agua lluvia, la electricidad. Y principalmente es una ciudad donde el desplazamiento es en base al automóvil. Y también se generan muchos guetos de pares. Esto significa que no hay mucha integración social en esta ciudad. Y esta es la ciudad no sustentable. Vamos a ver ejemplo acá. No se ve mucho esto, pero esto es un suburbio bien en la periferia de Santiago. Piedra Roja se llama, donde, si ustedes ven, hay ejes estructurantes que son unas vías principales, que esto colapsa todos los días, en la mañana, en las horas punta, cuando vuelven a sus casas también, y son una serie de loteos. Aquí son condominios privados, que si bien son de alta calidad, pero no responden al tema de sustentabilidad urbana. Aquí hay otro suburbio en Buenos Aires, fíjense acá, los espacios vacíos, la baja densidad, la no continuidad de lo construido. Miren esto, aquí tomo una imagen de Google Earth de Lima también, de nuevo un eje estructurante que se satura en las horas puntas y que si colapsa algo, bueno, colapsa todo el sistema. Entonces, en este modelo de ciudad extendida, como hay una mayor dependencia del automóvil, hay un mayor consumo energético y hay un incremento de la exclusión social. Y esta dispersión de la ciudad genera, ¿no es cierto?, este modelo de movilidad insustentable con una mala calidad de vida, consecuencias claras en el medio ambiente, es decir, mala calidad del aire. Hemos visto que varias ciudades, no solo latinoamericanas, pero hay bastantes que tienen una mala calidad del aire durante varios meses en el año, sobre todo en invierno en algunas. En Santiago el invierno es crítico. Contaminación acústica también importante en las calles, digamos, en nuestras ciudades, a veces bien difícil hasta conversar, y los temas de consumo de energía. Entonces, con esta figura de un modelo de ciudad extendida o difusa por una falta de planificación urbana, además de una preponderancia de espacios de flujo automóviles, le llamo yo, flujo automóviles, espacio del automóvil y de los no lugares, que no sé si han leído a Marc Augé, un autor que define dentro de la ciudad contemporánea los no lugares como espacios que justamente no reconocen el concepto de lugar, que es esencial en la formación de la ciudad por el tema histórico. Los lugares reconocen el tema histórico, reconocen el tema de los vínculos sociales entre las personas y reconoce el tema de la identidad de las personas en relación a ese lugar. ¿Cómo se construye la identidad en relación a ese lugar, a ese espacio público? Cuando se combina este modelo de ciudad difusa con esta preponderancia de los espacios del automóvil, vamos directamente al proceso de insustentabilidad urbana. No sé si se ve, sí, parece que se ve más. Mostrarle cómo el automóvil es lo más ineficiente en cuanto a la capacidad de transporte por metro de calzada por hora. Es decir, cuántas personas se pueden desplazar por metro calzada por hora. En automóvil son 540 más o menos, en bicicleta 1.600, a pie son del orden de 3.600, en autobús 1.700 y en tranvía 2.800. O sea, desde el punto de vista de la capacidad de transporte persona, el automóvil es lo más ineficiente. Y aquí este ejemplo, que lo habrán visto antes, en cómo en una misma calle se compara el espacio ocupado por un tranvía que concentra, que equivale a 177 automóviles, con una tasa de ocupación de estos automóviles de 1,36 personas, por supuesto que es un promedio, y ese otro problema del automóvil, en que cada uno va solo en su automóvil cuando hay espacio para 4 o 5 personas. Entonces hay una pérdida de espacio brutal, cuando con el transporte público eficiente, de calidad, con frecuencia, con recorrido adecuado, porque tampoco pidámosle a la gente que use el transporte público cuando no tiene calidad, ¿no es cierto? Hay una cosa de dignidad también de por medio que no se puede tolerar. Y entonces aquí mostrarles cómo el modelo de desarrollo de la ciudad latinoamericana es extendido, es difuso, cómo las tasas de motorización están en aumento constante, y lo vamos a ver con una tabla que he construido, y lamentablemente cómo el sistema de transporte público es deficiente en la mayoría de las ciudades, salvo Curitiba, Medellín y algunos atisbos que están empezando en otra. Pero aquí claramente hay un tema de
debilidad o ausencia del Estado y cómo en estos países, aparte de otras condicionantes importantes, la voluntad política de hacer el cambio, ¿no es cierto?, de mejorar el transporte público ha sido fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas, tener un transporte público de calidad, tener espacios públicos de calidad para los peatones y tener ciclovías continuas y seguras. También está el tema de la insuficiencia de espacios públicos, como les decía, y nosotros, en general, la ciudad latinoamericana está en un proceso de insustentabilidad urbana claramente. Ahora, lo bueno, y se los voy a mostrar, esto es reversible y no estamos condenados a esto. Fíjense las tasas de motorización. La tasa de motorización es el número de automóvil por cada 1000 habitantes. Y traje algunos datos de la Unión Europea para que veamos también algunas comparaciones. La Unión Europea con 591 automóviles por cada 1000 habitantes el año 2013. Estados Unidos con una tasa de motorización muy alta, 776 automóviles por cada 1000 habitantes. De hecho, hay ciudades en Estados Unidos, que la ciudad norteamericana no es el referente de sustentabilidad tampoco, pero hay ciudades en Estados Unidos que tienen un automóvil por una persona, o sea, han llegado a ese nivel, ciudades que no tienen transporte público definitivamente, y son políticas públicas que han tomado ese sentido y ese rumbo, pero Estados Unidos no es el ejemplo de sustentabilidad, como les decía. Ahora veamos las ciudades o los países latinoamericanos. Argentina, con 279 automóviles por cada 1000 habitantes, Brasil, Argentina con 43 millones de habitantes, Brasil con 200 millones de habitantes, en un promedio, 188 automóviles por cada 1000 habitantes. Chile, país muy pequeño, 16 millones, con 200 automóviles por cada 1000 habitantes. Colombia, 130 automóviles por cada 1000 habitantes. Y Perú, con más o menos 100 automóviles por cada 1000 habitantes. Ahora, el tema aquí es que si bien estos datos son mucho más bajos que los europeos, esto está en constante aumento y si la tendencia sigue en América Latina, esta tasa de motorización va a sobrepasar la de los europeos y ahí sí que vamos a tener un problema bastante grave. En el tema de la diferencia de tasa de motorización, hay un tema también con las emisiones de CO2 que están afectando el cambio climático, ¿no es cierto? Y tener en cuenta que el transporte es la segunda mayor fuente de emisiones de CO2 en el mundo. El 30% de las emisiones de CO2 se atribuyen al transporte, el 50% se atribuyen al sector de la construcción y la arquitectura y el 20% al sector de la industria y la agricultura. O sea, el tema del transporte y la movilidad no es menor tampoco en el tema del cambio climático. Y el otro tema que me interesa plantear en general es que nos presentan como que cuando aumenta el nivel de ingreso de los países de las personas, necesariamente va a tener que aumentar la tasa de motorización, lo cual es bastante discutible porque ustedes pueden ver países como Dinamarca, Holanda, Suecia, que tienen nivel de ingresos muy alto, y son países que han elegido la bicicleta, que han elegido el transporte público. Estoy hablando de Copenhague, que de lunes a viernes el 37% de los desplazamientos se hace al trabajo en bicicleta, el 37% de los desplazamientos. O sea, un nivel altísimo. Entonces, yo creo que nos presentan mal el tema. Bueno, hay intereses por medio, por supuesto, económicos, políticos, pero no es tan correlativo que si uno aumenta el nivel de ingreso tiene que aumentar la tasa de motorización, porque eso va a depender de las políticas públicas urbanas que se implementen y de cómo es el sistema de transporte público y la estructura de la ciudad, por supuesto. Entonces, con estos impactos generados por el creciente aumento de la tasa de motorización y la precariedad de los servicios de transporte público, hay elevados tiempos también de recorrido en el transporte público, hay una congestión vehicular importante, hay una contaminación ambiental y hay elevadas cifras de accidentes. Y ahí es entonces donde viene la necesidad y la urgencia de implementar políticas públicas con un objetivo de movilidad sustentable para alcanzar una mejor calidad de vida para la mayoría de los habitantes. Y aquí brevemente, porque es corto el tiempo, mostrarle un poco lo que hizo Curitiba. Curitiba, que tiene una población, es mucho más pequeño que Lima y Santiago, pero es un ejemplo que a partir de eso se podrían, digamos, recrear con varios focos en las ciudades más grandes. Tiene 1.900.000 habitantes y ha logrado un desarrollo urbano sustentable a partir de una política de movilidad centrada en una red de transporte público eficiente a partir de los años 1970. O sea, llevan 46 años
en este desarrollo de esta política pública con esta red de transporte público eficiente. Lo primero, entonces, ellos partieron, por supuesto, por el tema de planificación urbana, como yo les decía, y en 1966 establecen un plan director donde determinan que va a haber un crecimiento a través de ejes estructurantes de movilidad urbana en la ciudad, y que los construyeron, digamos, había que construirlo, porque Curitiba tenía congestión vehicular, contaminación, no tenían espacios peatonales. Bueno, o sea, la misma problemática que tenemos la mayoría de los países latinoamericanos, pero se plantearon este desafío de integrar la planificación urbana con los temas de movilidad urbana. Y ahí, entonces, construir estos ejes estructurantes de movilidad con vías exclusivas de autobuses. Y los tres componentes de esta política fueron una política de movilidad centrada en una red de transporte público eficiente, una planificación del suelo y una estructura del sistema vial que es particular a Curitiba, que se los voy a presentar. Y esta imagen es central porque aquí ustedes ven cómo ellos trabajaron el tema de la planificación urbana con toda la zonificación y uso de suelo de la ciudad, en relación a la red integrada de transporte, la coherencia que tiene que haber, ¿no es cierto?, con todo el tema del sistema vial. Y esto es la base del éxito para tener una movilidad sustentable, por supuesto en base a un transporte público, a un desarrollo de espacios públicos de calidad y áreas verdes, y a desarrollar también los espacios ciclistas. Bueno, y aquí pueden ver cómo la red, porque a todo esto no pasa esto de un día a otro, o sea, en Santiago de Chile cometieron el error de pensar que el Transantiago de un día al otro iba a solucionar todos los problemas. Bueno, muy, digamos, mal estudiado, mal enfocado, porque fíjense en Curitiba, primer eje que se construye carril exclusivo de buses en 1974, el segundo eje en 1979, los otros ejes, que son 5, en 1982, y fíjense cómo se sigue ramificando todo el sistema de buses hasta, bueno, el día de hoy, ¿eh? Este es el plano 2011, y ustedes pueden ver las diferentes capas y todo el proceso que hay detrás, entonces llegando también con cosas muy sofisticadas, sistema de paraderos muy eficiente, implementación de acceso universal para los minusválidos, las mamás con sus coches, sistemas de pago eficientes, etcétera, etcétera. Y esto entonces es lo que se ve en Curitiba, unas vías exclusivas en los ejes estructurantes de la ciudad, donde la prioridad de circulación la tienen los autobuses, por supuesto con una frecuencia adecuada, con unos paraderos adecuados que funcionan bien, ¿no es cierto?, prioridad de semáforo sobre el automóvil, incluso sobre el peatón. Una flota de autobuses totalmente planificada y con objetivos claros según los recorridos urbanos, ¿ya?, y según las necesidades de cada barrio. El segundo punto en Curitiba, la planificación del suelo. Lo que se pensó también era densificar, y aquí ustedes ven la densificación, densificar la ciudad en base a estos ejes de desplazamiento, por supuesto para hacerlo más eficiente, que la mayor cantidad de gente pudiera acceder fácilmente a estos carriles exclusivos de buses, y la idea original era una densificación, digamos, gradual desde el centro hacia los lados, pero aquí, por ejemplo, uno de los problemas que tuvieron fue que finalmente se densifica el eje de circulación de transporte público, pero no se logra esta gradualidad y quedan edificios de 20 pisos con casas de 1 o 2 pisos, que ese es un problema. Ahora, en la estructura del sistema vial, como les comentaba, también ellos implementaron en relación a estos ejes estructurantes. Aquí va el eje estructurante de autobús en carril exclusivo, y también pensaron en el automóvil. ¿En qué sentido? En que tenían dos vías paralelas, una, esta que entraba el automóvil al centro de la ciudad, una vía rápida, y la otra que salía el automóvil también desde el centro a la periferia, lo cual también es interesante para ver la solución que se le da al desplazamiento automóvil. Y con esto, Curitiba hoy día, como 45% de desplazamientos se realizan en transporte público, 27% en desplazamiento son en automóvil, 22% desplazamientos a pie y 6% desplazamiento en bicicleta. 60% de las personas que utilizan el transporte público todos los días tienen un automóvil, pero prefieren desplazarse en el sistema de buses que funciona de Curitiba. El otro ejemplo, pero
nombrarlo, el sistema Transmilenio de Bogotá, que se comienza a implementar en el año 2000 y que viene a retomar las ideas de planificación urbana en codeterminación con la movilidad de Curitiba, y también ejemplos interesantes como lo que pasó en Medellín, ¿no es cierto?, con el Metrocable, cómo se cambiaron, se transformaron los espacios públicos, además de aportar al tema de la movilidad, generar espacios públicos de calidad. Y aquí un tema interesante en lo que es partición modal en día laboral normal. Partición modal se refiere a cómo se reparten los modos de transporte, los desplazamientos en la ciudad. Y si miramos, bueno, los 4 países que estamos estudiando, que hemos visto algunos datos, Brasil, Chile, Colombia y Perú, ustedes se van a dar cuenta que la minoría de desplazamiento se hace en automóvil versus lo que es desplazamiento en buses. Fíjense cómo sube en Colombia y en Perú, en los desplazamientos de transporte público. También una gran cantidad de desplazamiento a pie. Ahora, yo estos datos no me los explico mucho en el sentido de que a veces estas ciudades son tan extendidas, o sea, en Santiago de Chile que 34% se desplaza a pie, es que hay gente que camina mucho o que tiene la suerte de estar muy cerca de su trabajo, porque hay un tema ahí. Y los desplazamientos en bicicleta que, salvo aquí en Perú, parece que no se han implementado mucho, pero me imagino que no hay ninguna calidad ni seguridad para andar en bicicleta. O sea, una cosa explica la otra también. Entonces, frente al desafío de sustentabilidad que representa la ciudad latinoamericana, perdón, la ciudad contemporánea, porque esto es una problemática mundial, no es solo nuestra, y claramente la ciudad latinoamericana, porque como les decía antes, estamos en proceso y algunas ya están bien dentro de la insustentabilidad urbana, con el tema de la ciudad extendida, con el tema de dejarle el espacio al automóvil, de desarrollar más la infraestructura carretera, en detrimento, ¿no es cierto?, de un sistema de transporte público eficiente. Habría que ver 2 temas. A nivel del proceso de desarrollo de las morfologías urbanas, y esto puede parecer muy arquitectónico, pero les voy a mostrar unas imágenes que hacen más comprensible esto. Y el otro punto es a nivel de las políticas públicas a implementar en materia de movilidad urbana y de sustentabilidad. En relación al proceso de desarrollo de las morfologías urbanas, el modelo dominante, como les decía, ha dejado de lado muchos espacios de la ciudad, espacios públicos, plazas, parques, calles, donde la gente se encontraba, conversaba, y esto para favorecer, ¿no es cierto?, los espacios flujo automóvil, los no lugares, y esto ha generado una insustentabilidad de este proceso de desarrollo de la forma urbana de la ciudad. Entonces, pasando desde la ciudad medieval, ¿no es cierto?, la ciudad renacentista, bueno, ciudades como Praga, con espacio, Lima aquí también, Santiago de Chile, a conceptos como el centro comercial, ya que es como que no superamos construir nada más que centros comerciales hoy día. O sea, Santiago está lleno de centros comerciales. Fíjense en esto, cómo podemos decir que esto es habitar en el siglo XXI, pleno centro de Santiago de Chile. Yo realmente no sé cómo viven estas personas. Me imagino que también no tienen otra posibilidad, pero creo que ese no es el objetivo de la ciudad y del habitar en la ciudad. Fíjense en esta cosa brutal de escala, como vivienda de 2 pisos, y se le instala recientemente un edificio, no sé, de 10, 12 pisos. O cuando nos venden, digo yo, porque este concepto de ciudad, que no es ciudad, esto es una urbanización, ya con un loteo, claro, muy bien definido, que yo no sé cómo va a llegar a trabajar estas personas, y con la imagen de la vivienda, pero por supuesto con el automóvil, que de nuevo el automóvil no es la ciudad sustentable. Entonces aquí, a nivel de la forma urbana, ha habido una ruptura muy grande en la producción espacial de la ciudad, en lo que es la forma urbana, en lo que les mostré antes. No hay ningún equilibrio entre los espacios de encuentro, en las localizaciones eficientes entre donde uno vive, donde trabaja, donde uno vive, donde va a hacer deporte, etcétera, etcétera. Y también en la producción de significado de la ciudad, que es cómo habitamos juntos la ciudad hoy día, ¿ya? Y la ciudad sustentable, aunque a muchos no les guste, es un proyecto colectivo de ciudad, ¿ya? Entonces, el tema del individualismo, de cada uno encerrarnos en nuestro condominio, de resguardarnos cada uno, si bien se entiende por un tema de seguridad, no es la ciudad sustentable, claramente.
Y ahora a nivel de las políticas públicas, implementar en movilidad urbana y sustentabilidad. ¿Por qué la movilidad urbana es central? Bueno, primero porque lo que le dije antes, la codeterminación con la planificación urbana, pero la movilidad urbana influye en este modelo de desarrollo de ciudad, ¿ya? Que la ciudad sea extendida o la ciudad sea compacta. Después también influye directamente en la calidad de vida de las personas, los tiempos de desplazamiento, las condiciones del viaje, la frecuencia, los recorridos. También la movilidad urbana va a influir si es una ciudad integrada socialmente o hay segregación y las personas y los barrios están excluidos. La movilidad urbana influye también en los temas de medio ambiente, contaminación del aire, contaminación acústica, de las tierras, del agua, emisiones de CO2, llegamos al cambio climático. Ahora, las emisiones promedio de todos los contaminantes en transporte individual son 9 veces superiores a los del transporte colectivo. O sea, de nuevo, el tema del transporte individual tiene serios problemas en relación a la sustentabilidad. Yo no estoy planteando que se elimine el automóvil, ojo, pero sí que haya un equilibrio entre los modos de desplazamiento y que cada modo de desplazamiento tenga un espacio diseñado adecuadamente con seguridad, ¿ah? También la movilidad urbana influye en el consumo de energía, y el consumo promedio de energía en transporte individual es 4 veces superior al transporte colectivo. La movilidad urbana influye en las tasas de congestión vehicular también. Y de ahí fíjense cómo se desarrollan en relación a la ciudad extendida o compacta una política pública de compacidad de la ciudad. Es decir, tiene que haber una voluntad política de decir esta ciudad se termina acá, se densifica la ciudad, se ocupan los sitios eriazos, se es eficiente en la utilización de los espacios de la ciudad. Después, en cuanto a la calidad de vida de las personas, tener una política pública de movilidad sustentable, también una política pública de integración social urbana, una política pública de calidad del aire, una política pública de eficiencia energética, y todos estos temas nos van a llevar al tema de la sustentabilidad de la ciudad. Entonces ahí en temas de políticas públicas hay bastante que hacer y para terminar, plantearles cómo hay bastantes oportunidades de alcanzar este desarrollo sustentable, como les decía antes, a partir de políticas públicas centradas en una red de transporte público eficiente, como lo hizo Curitiba, como lo está haciendo Bogotá, también construir una red de ciclovías continua y segura y espacios públicos de calidad en la ciudad. ¿Y por qué? Porque si ustedes hacen la suma de las particiones modales, fíjense que las personas, cuando sumamos los desplazamientos en bus de las personas, en metro, en caminata, en bicicleta, en todos los países que hemos visto los datos, suman la mayoría de personas que se desplazan en esos modos. Es decir, que si los políticos o los actores urbanos que toman las decisiones se centraran en mejorar la eficiencia y calidad del transporte colectivo, en mejorar la seguridad y en mejorar todos estos espacios, claramente podríamos revertir la situación y avanzar hacia una ciudad sustentable. Y aquí, como algunos autores hablan de hoy día, el derecho a la movilidad y la importancia que tiene la movilidad en la ciudad contemporánea, citarles solamente que hay un autor que plantea, solo se es un habitante de la ciudad si se tiene movilidad, la facultad de desplazarse para el trabajo, la educación, el tiempo libre, la salud, permite ejercer la ciudadanía urbana. En la urbe, la marginalidad social está siempre relacionada con el inmovilismo y la imposibilidad de elegir el lugar de residencia. Muchas gracias. Agradecemos a Natalia por la presentación. Tenemos ya algunas preguntas de ustedes. A ver, Natalia, de algunas cosas que nos has comentado, yo quería hacerte algunas preguntas con relación a las políticas públicas que se implementan para estos temas. De tu experiencia o de lo que conoces de la experiencia de Curitiba y de tu experiencia también como responsable del Departamento de Ciudad y Barrios Sustentables en Bélgica, en Bruselas, ¿cómo es que quién finalmente toma la decisión de hacer una ciudad sustentable? Porque claro, tú nos has hablado no solamente del tema del transporte, de la movilidad, que generalmente recae en la responsabilidad de la gestión en los gobiernos locales, en la mayoría de países. Pero también nos has hablado del ordenamiento urbano,
de las viviendas, y allí entiendo que también no solamente participan los gobiernos locales, sino a nivel nacional. Entonces, en el caso particular de Curitiba y de Bélgica, ¿cuál fue la autoridad que tomó la decisión y en qué contexto social o político se adoptan estas decisiones? Mira, en general, en Curitiba fue el alcalde y el equipo de trabajo, que es Jaime Lerner, que es bastante conocido a nivel mundial hoy día. En Bogotá también fue el alcalde Peñalosa, que empezó con la implementación. En el fondo, el tema de la ciudad es un tema muy político. Entonces son los actores políticos, los alcaldes o un actor específico que tiene una voluntad política de hacer el cambio. Bueno, tiene un equipo que lo respalda y una ciudadanía también, ¿no es cierto? Y ahí se puede hacer el cambio. Parte de un tema político. ¿Y qué es lo que los mueve finalmente a tomar esa decisión política? Porque en ciudades como las nuestras, por ejemplo, como en Lima, tenemos una situación realmente preocupante de movilidad, de ordenamiento territorial, de estructura de viviendas, de segregación, que tú has llamado también, ¿no? Porque no hay espacios de desarrollo. Y los gobiernos locales que tenemos no adoptan esa decisión viendo la necesidad de hacerlo. Entonces, deben haber otros elementos que mueven a los decisores políticos a finalmente planificar una ciudad, planificar el desarrollo. Mira, yo creo que se dan coyunturas también, porque aquí hay intereses económicos detrás, ¿no es cierto?, bien fuerte, el tema del automóvil, cambiar el tema del automóvil con todo lo que es el petróleo, ¿no es cierto?, los costos asociados, los impuestos asociados al petróleo, los impuestos asociados a las carreteras por donde pasa, porque Santiago estamos mal, o sea, en el sentido que por qué no se toman las decisiones, es porque hay muchos intereses económicos asociados a que la ciudad siga como está. Y ahí, claro, aparece un alcalde que tiene una visión distinta, que tiene un poco más de ética, diría yo, porque ve que la mayoría de la gente lo pasa mal en el transporte público y lo pasa pésimo. Y bueno, tiene un equipo que lo respalda, que es competente y toma la decisión. Y también es ser valiente porque en el fondo al principio tienen bastante oposición de varios sectores. Esto tampoco es tan fácil. O sea, inclusive en Francia, que el cambio ha sido de reincorporar el tranvía urbano, que ha sido muy interesante. No lo mostré aquí porque como estamos hablando del contexto latinoamericano, pero me parece importante destacar, porque los franceses lo que han hecho, primero con una oposición muy grande, de comerciantes, incluso de ciudadanos, pero después con los beneficios que se dan cuenta que trae a la ciudad el tranvía, es generar espacio público en relación a la red de tranvía y generar espacios agradables para caminar, para conversar, para tomarse un café, y se dan cuenta, digamos, que la ciudad mejora bastante con este tipo de acciones. Ahora te digo, estamos en un nivel crítico porque la mayoría de la ciudad latinoamericana está en la insustentabilidad o va derecho a la insustentabilidad. O sea, en Santiago, Chile, estamos muy mal con el Transantiago, y empezó en 2007 y no se ha mejorado. Aquí hay algunas preguntas relacionadas a experiencias muy concretas. Por ejemplo, aquí nos preguntan ¿qué opinión te merece el desarrollo de ordenamiento que tuvo México, Distrito Federal, para solucionar el problema del transporte? O sea, ¿se ha solucionado, se ha avanzado en esta solución? Ahora, México no es mi expertise, no sé a qué modelo se refiere la persona. Parece que han instalado algunos corredores de transporte público, ¿a eso se refiere? Debe ser los corredores, de repente la red de metros, ahora, ¿no? Distinto a lo que no existe aquí, ¿no? Por ejemplo. ¿Perdón? No existe aquí una red de metros, por ejemplo, ¿no? De metros subterráneos, cosa que sí existe en Ciudad de México. Ciudad de México, en Santiago también. Sí. El metro aparece como algo interesante. De hecho, en Santiago funcionaba bastante bien hasta que empieza el Transantiago, porque el Transantiago es tan malo que la gente prefiere tomar el metro que andar en bus. Entonces colapsó el metro. El metro, lo que pasa es que el metro es muy, muy caro. Lo más barato es el sistema de buses, después viene el tranvía, después viene el metro. Pero el metro, yo digo siempre, es políticamente correcto porque no toma espacio el automóvil, no toma espacio en superficie. Entonces uno hace este túnel, ¿no es cierto? Bueno, es eficiente porque, claro, no tiene ninguna congestión, no se encuentra con nadie el metro debajo, pero el metro tiene temas de no ver la ciudad, no participar del desplazamiento, porque cuando uno se desplaza por la ciudad y lo ve en ciudades que han tomado el desafío de la movilidad sustentable,
cómo se diseñan, por ejemplo, los buses, los tranvías, para que la gente vaya mirando la ciudad y tenga algún tipo de participación, aunque sea indirecta, pero que el viaje sea más agradable también, digamos. Ahora, en México no, Ciudad de México no, creo que todavía sea un ejemplo de sustentabilidad. No sé, no entiendo mucho a qué va la pregunta porque no se destaca mayormente. O sea, por ejemplo, Buenos Aires también ha implementado en la 9 de julio unos corredores, pero uno no... O sea, si bien empieza por tramo, después tiene que continuar los tramos, porque no sirve arreglar un tramo y después todo el resto es un caos. Sí. También en una parte mencionaba que lo que ocurría en Santiago es que había mucha proliferación de centros comerciales, ¿no? Ese boom también ya ha llegado también aquí a Lima. Entonces, preguntan aquí, ¿qué opinas de estos centros comerciales, ¿no? Que han reemplazado los espacios públicos y en qué medida también es compatible que estos centros comerciales se conviertan o puedan ser adaptados también con espacios verdes para la ciudad? ¿Es eso posible? A ver, a mí personalmente como arquitecto no me gusta el concepto, o sea, el concepto centro comercial, no sé cómo es acá, pero en Santiago, en Chile han logrado bastante eficiencia en el sentido de concentrar los servicios, ¿ya? En un solo lugar, lo cual tú vas una vez y no tienes que desplazarte como lo que pasa en la ciudad sustentable, pero me parece que a nivel de la calidad arquitectónica y del hecho en algunos centros comerciales no, pero en algunos siempre hay que ir en automóvil, ¿te fijas? Porque están lejos, porque no son accesibles. Y de nuevo estamos en la insustentabilidad, digamos, o sea, usar el automóvil para ir al centro comercial. Y hay una pobreza arquitectónica brutal en cómo diseñan eso, que realmente son unos cajas, digamos, que ni siquiera tienen ventana alguno, te fijas, toda la luz artificial. Además que ahí hay un control social también de quién entra y quién no entra, porque está lleno de guardia, ¿no es cierto? Un ambiente artificial que no representa para nada lo que es el fundamento de la ciudad. O sea, me parece que es una cosa muy artificial, muy insustentable cuando está ubicada en la periferia, porque de nuevo tome su automóvil, estaciónese porque está lleno de estacionamientos afuera, ¿no es cierto? Y vaya al centro comercial. Y hay una pregunta más que dice, bueno, desde tu opinión, ¿cómo podemos revertir los problemas que tenemos en la movilidad urbana? Mira, yo creo que los ciudadanos tenemos que empezar a exigir que se mejoren las condiciones, porque ya vemos que los políticos no lo hacen. Además, no sé aquí, pero en Santiago, por ejemplo, los políticos han recreado barrios y condominios cerrados, ¿no es cierto?, con colegios, con gimnasios, con supermercados, tienen carreteras para... Entonces ellos como que la ciudad, el caos de la ciudad no los afecta finalmente, o sea, eso es lo que observo yo, pero a la mayoría de los ciudadanos sí nos afecta. Entonces, en estas democracias que son complicadas, porque de repente uno no entiende mucho qué tan democráticos somos, votar o tratar de llevar a alcalde o a político que sí tengan interés en desarrollar una ciudad con calidad de vida para todos, ¿eh? Porque si no, y creo que tenemos que ser nosotros ahora los que impulsemos el cambio, porque los políticos ya se ve que no lo están haciendo. O sea, a mí me parece una falta de ética en Santiago, en Lima, hoy día mira un poquito, igual es complicado el tema, bueno, pero está lleno de otra ciudad de Latinoamérica, cómo se transporta la gente día a día y las consecuencias en lo que no pueden llegar a ver a su hijo, por ejemplo, que no pueden tener un descanso, que comen mal porque, bueno, se hacen un pan. Fíjate, hay un montón de consecuencias en relación a cómo te desplazan, cuánto tiempo toma. Y eso realmente ya, bueno, no sé, parece que las personas aguantamos mucho, pero ya como que basta. O sea, a nivel ciudadano debería haber un movimiento que mejoremos la ciudad porque ya no da para más y mejoremos la movilidad urbana. Entonces es una cuestión de saber elegir a nuestras autoridades. ¿De qué, perdón? De saber elegir a nuestras autoridades. Sí, y de presionar también, ¿eh? Yo creo que hay que empezar a presionar porque si no, ellos no están haciendo, digamos... O sea, yo hablo por Chile, que es la situación que conozco, y en Chile los políticos, incluso muchos alcaldes, el tema de la ciudad ni siquiera lo hablan en las campañas. A mí me parece impresionante, o sea... Si la ciudad la vivimos todos los días, somos todos, nos desplazamos por ella todos los días, entonces me parece que ellos no están interesados porque además viven en condiciones muy privilegiadas. Muy bien, agradecemos a Natalia Escudero por su exposición. Gracias a ustedes por su atención. Gracias.